Historias y testimonios, hoy con una conocida vecina, a quien le vamos a pedir que se presente, María Laura, que nos vas a contar, en principio, algo sobre vos. Si te dicen cómo te definís, cómo te presentás, ¿qué decís? Y bueno, yo me presento como una mujer de Bragado, con una linda familia, en un proceso de crecimiento siempre como persona, en busca de esa evolución. Y bueno, tratando de seguirme por eso, en todo lo que voy haciendo, cada vez más, buscar evolucionar como ser humano. Bueno, y sos artista, por eso mismo te convocamos desde la Dirección de Cultura, porque estás vinculada con el arte y tenés una profesión que es la arquitectura y que se vincula precisamente con el arte, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo llegás a esto, a elegir esa carrera y a vincularte con el lado artístico? Bueno, justamente mi comienzo de la decisión de ser arquitecta comienza cuando era chiquita, tenía 7 años, cuando mis padres empezaron a pensar en construir una casa. Y bueno, esa vivencia y esa experiencia de acompañarlos a ellos despertó en mí toda la cuestión de descubrir la arquitectura como una posibilidad. Y bueno, después ya obviamente un poco el tema del irse a estudiar está como bastante ligado a la educación, así un poco como de alguna forma los que tenemos el privilegio de llegar a la universidad, está como, yo lo hice como bastante lineal, continuado, digamos, sin grandes crisis. Entonces terminé el secundario con Bragado, me fui a estudiar a Buenos Aires, a la UBA. Allí también lo tuve de profesor a quien había sido un poco mi inspirador, Sergio Cano, que era el arquitecto de la casa de mis padres. Y que también tuvo que ver con este teatro. Totalmente, totalmente. Sergio también formó parte de toda esa trama de gente que hicieron su aporte. Y bueno, desarrollé así un estudio bastante, digamos, riguroso y bueno, terminé un poco en los años así establecidos por el formato de la educación, y ya una vez recibida, ahí empezaron a generarse en mí cuestionamientos. Ya rápidamente empecé como a cuestionarme cosas de lo que me habían como cosas buenas de la educación, de la facultad, de lo que era ser arquitecta, y otras cosas que no me cerraban. Así que bueno. A ver qué cosas eran las que no te cerraban. Y bueno, es como un formato así que yo sentía que algo no me alcanzaba, ¿viste? Como que de lo que yo había recibido en la universidad, que también en ese sentido tengo que decir que cada uno en la universidad hace su propia experiencia, porque lo que fue para mí, por ahí otros lo hicieron años antes o en otras cátedras o de otras formas, y tuvieron una experiencia diferente. Yo como que me hice todos los años en una misma cátedra, una cátedra que es como de mucho prestigio en la facultad, en la UBA, de arquitectura, pero que también con una estructura así como bastante rígida. Entonces salí con una muy buena formación desde un lugar y con una cantidad como de certezas que a mí yo no las sentía. Siempre habíamos como recibido una mirada más mirando a Europa, el movimiento moderno en Europa, Le Corbusier, todo lo que había ocurrido en Europa, y toda la cuestión latinoamericana. Yo la había como escuchado así, pero nunca, por lo menos en lo que fue mi experiencia, tuve
ninguna posibilidad de recibir algo así importante, que a mí me empezó como a resonar. Después de recibida me quedé en la facultad como docente, y ahí sí ya empecé a poderme ligar con gente que hablaba de estas cuestiones. Y bueno, ¿y qué pasó con esa influencia latinoamericana? Y bueno, pude hacer un viaje ahí muy cerquita de recibirme a Machu Picchu. En esos años conocí a Maca Fidica, que también para mí fue una mujer muy importante en mi vida, como que fueron las dos cosas que ocurrieron medio a la par. Y bueno, y ahí sentí que algo empezaba como a abrirse una nueva puerta en todo eso. Vamos a contar, Mónica, para quienes no la conocieron, era médica, pero con una especialidad, digamos, y muy diferente a lo tradicional. Sí, totalmente. Ella justamente buscaba en todas estas culturas y en la sabiduría ancestral de los pueblos aborígenes, es decir, sobre todo, bueno, viajó muchísimo a México, es decir, se trató de encontrar y de conectarse con ese sincretismo entre lo que también ella había recibido y lo que a ella también le había pasado un poco lo mismo con su profesión, es decir, como que necesitó unir esos dos mundos. ¿Y vos lo hiciste en la arquitectura propiamente dicha o en la expresión artística? No, es como, eso para mí, el encuentro con ella fue como abrirme la cabeza en todos los sentidos. Es decir, ella justamente, yo fui, la conocí porque yo en ese momento, una vez recibida y empezando a trabajar y viniendo de Buenos Aires a Bragado, me había empezado a tener como trabajo acá también, pero empecé con ataques de pánico y a pasarla mal. La verdad es que era una vida que me daba cuenta que había algo que no encontraba una energía que me hiciera bien, pero bueno, todo el mundo mientras tanto, uy, qué bien, Buenos Aires acá, como que, bueno, esos ataques de pánico que yo digo fueron salvadores en mi vida porque me hicieron parar, me generaron una crisis y me permitieron, por eso, conocer la Maca, que ella fue la que después que ya pude comprender un poco de dónde venían esos ataques de pánico, que ya me decían, eso es angustia, pude empezar seguí trabajando después con ella muchos años, como 6, 7 años, y entendiendo la vida desde lugares más amplios, y eso como que irradió toda la vida, es decir, el poder comprender muchas cosas desde otro lugar. ¿Cambiaron tus proyectos de construcción? Y ahí lo que cambió sobre todo fue dónde me posicionaba como profesional en esa cosa que yo había entendido y que ya me pesaba cuando lo escuché, es decir, como parte de la profesión. Yo digo, ¿cómo yo tengo que hacerme responsable de todo lo que ocurre? No solamente pensar las ideas, sino también asumir todas las responsabilidades de lo que ocurre. Pero ¿qué pasa? Justamente el arquitecto tiene un rol tan protagónico en el proceso constructivo que los otros hacedores, por ahí no valorizados, también, es decir, como quedan en un segundo plano en todos los aspectos. Y vos decís, en realidad esto es una orquesta que la tocamos entre varias personas y cada uno tiene su lugar, pero tiene que tener su lugar desde todos los lugares, desde la responsabilidad y desde el reconocimiento también. Vos decís desde los albañiles, los plomeros. Exactamente, todas las personas que intervienen y que tienen que tener un gran conocimiento, una preparación. Así como yo me fui a estudiar a Buenos Aires, los plomeros tienen que estar al lado también de una persona que les enseñe un tiempo para aprender. No es que una persona se hace plomero de un día para el otro, no, también hay un camino que va haciendo que ese aprendizaje, que esa práctica, que ese conocimiento
Lo que pasa es que todo esto es como que está poco dicho, está poco, es decir, por eso te digo, en lo que respecta a un proceso constructivo, yo lo empecé a sentir desde todos los lugares. ¿Y qué respuesta tuviste ante esto de vincular a todos los protagonistas de la construcción, inclusive con los que iban a ocupar esa casa? Sí, totalmente. Es decir, yo por eso, cuando lo empecé a entender desde otro lugar, lo empecé a compartir y siento que tuve una enorme como resonancia con ellos. Es decir, cuando vos por ahí, yo le empecé a contar a los clientes desde donde yo lo sentía, también sentí muchísima resonancia en ellos y reciprocidad a plantearse esto, ¿no? También, de decir, es cierto. Y bueno, a esos hacedores, artesanos, también, obviamente que todo esto, ellos están contentos de que esto se pueda empezar a conversar. No, por eso digo, el hecho de que uno lo pueda empezar a conversar, no digo que se solucionen todos los problemas, pero sí, yo creo que ayuda mucho. A mí me ayudó muchísimo. Por eso vos hablás de una trama, ¿no? De una trama. Y en lo artístico también. Y en lo artístico también, porque yo con Maca un poco entendí eso, ¿no? Ella me hablaba de esa trama que unificaba todo, que aunque uno no lo vea, hay una trama superior que en donde todos estamos unidos, que por ahí no lo podemos percibir, y por eso también en este estado de conciencia podemos percibimos una realidad separada, fragmentada, y así también construimos nuestros modos de hacer las cosas. Pero bueno, hay un potencial y yo creo en eso. Obviamente que esto es también una cuestión de creer o no creer. Yo creo que hay una fuerza superior y que hay un potencial humano a una posibilidad mejor, a un potencial mayor de esto que estamos pudiendo hacer. Entonces, todo lo que hago, trato en todos los procesos de ejercitarme y de ponerlo para decir, compartamos esto y a ver cuánto más podemos hacerlo en este sentido. ¿Qué es la palabra tejida que hiciste y que, bueno, la vinculaste con las escuelas, con tus hijos, con tu comunidad educativa? Sí, la palabra tejida en realidad es un proyecto porque, bueno, después de ese momento con Maca, sigo como un proceso también con otro maestro para mí muy importante, Miguel Roncino. Ahí comencé un poco más específicamente mi búsqueda en las artes plásticas. Y ahí empiezo a construir una obra guiada por Miguel. Y bueno, él empieza como a ayudarme a integrar todos estos mundos, la arquitectura, el arte, la espiritualidad, y bueno, y ahí surge la palabra tejida, después de un primer momento que se llamó Maderitas, a través de una muestra, comienzo a construir esa pieza de la palabra tejida, que estuve 2 años, generando encuentro con personas y proponiéndoles generar una ocurrencia en una especie de cajita que yo le ofrecía con lana y alambre. Y eso fue una pieza que se generó con 72 personas que participaron y que después las personas, muchas personas formaron parte de ese encuentro de la muestra, y esas cajitas se vendieron para colaborar con el hogar de ancianos. Y allí comienza también como una idea de, bueno, que el arte está en relación con algún aporte a la comunidad. Y yo tenía ganas de meterme un poco con el tema de los chicos, la educación, y también la vivencia de esto que yo sentía en el arte. Bueno, primero fue esa cuestión de pedirles a las personas que participaran, y después decir, ¿cómo sería si armamos un equipo y creamos juntas? Y ahí surge esa segunda etapa de la palabra tejida en las escuelas, en las que trabajamos con Claudia, Marisa, Claudia Logioco, Marisa Abad, Alejandra Mastrangelo, y estuvo también 4 años con nosotros Mercedes Re. Así que,
Y bueno, la comunidad educativa nos dio apertura, ahí fue muy importante Cecilia Martínez, que ella confió en algo que no veía. Yo siempre le digo, vos no sabías, y bueno, yo estaba con esas ganas y nos impulsaste y después la comunidad educativa se fue abriendo a esa experiencia. Y bueno, y también la palabra tejida intenta decir esto, ¿no? Como nosotros decimos, venimos como a compartir esta aspiración de pensarnos en una humanidad más vinculada, donde tratemos de ejercitarnos en esta cuestión de la confianza, de la colaboración, de esta cuestión de confiar que si lo hacemos entre todos la cosa es mejor. Entonces, con los chicos también ponemos en palabras esto, lo experimentamos con una vivencia con papeles, que después hacemos una muestra, y va todo en ese camino, ¿no? Como de ponerlo en palabras y hacer una vivencia, y bueno, y ver qué va pasando con todo esto, y cómo cada una de nosotras también decimos, todo el tiempo nos vamos ejercitando en esa cosa de decir, bueno, cómo vamos dejando el espacio para el otro, que cuesta, porque la verdad es que también todos estamos muy ligados al ego, a las cuestiones individuales, al miedo, al a ver si perdemos nuestro lugarcito. Entonces, esta cosa de desafiarnos a confiar en que hay otra manera, es como, yo digo, es como un pasaje que hay que hacerlo entre la mente, el corazón y las manos, ¿no? Como tratar de ir templando esa cosa, pero así también con humildad, porque hay veces que sale y hay veces que el formato viejo del miedo es como que nos lleva a ese lugar más cerrado, y donde uno siente que no puede, que se transformó en egoísta y bueno, y es por eso, pero yo digo que cuando lo vamos poniendo como en palabras, nos podemos ir teniendo paciencia, sabemos que es un lugar hacia donde vamos, no es esto que estamos hoy haciendo, vivenciando. El formato de la vida actual está muy ligado a una cuestión más violenta, si se quiere, por llamarlo, que tiene ese formato más del miedo, de lo rígido, de lo individual, entonces, bueno, es como poder decir, bueno, hacia allá vamos, y nos aceptamos que también somos esto. Bueno, ha sido un lindo encuentro donde hemos reflexionado un poco acerca de lo colectivo, que es importante, como vos decías, dejar los egos, trabajar sobre la mirada con los otros, la integración con los otros, cada uno desde su lugar. Totalmente. Valorizar el trabajo de cada uno de los integrantes de los procesos diferentes en los cuales estamos inmersos, ¿no? Totalmente. Así que gracias, porque nos dejás pensando, y quizás a quienes vean esta entrevista también, y eso va a ser una buena consecuencia de esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos también por este encuentro hermoso. Gracias a vos.